Tenemos dos formatos. Uno es, depende de la característica de las personas a hisopar, hay un equipo que va a domicilio para hacer el hisopado. No en todos los casos, porque eso es indudable que tiene que ir. El equipo que va a hisopar tiene que tener toda una protección relacionada con ese cuadro, porque es un momento de mucha relación con un cuadro sospechoso. En el caso, el segundo aspecto es la citación al hospital por turnos para hacer los hisopados. Esos hisopados después se procesan en el laboratorio. Nosotros tenemos en este momento en Gallegos un laboratorio funcionando, el otro en Calafate, en el Hospital Samic, y el tercero que está en Caleta Olivia, en el hospital de la localidad. Dentro de esa estructura hay una serie de desarrollos donde el personal tiene que colocarse con una protección muy particular porque trabaja específicamente con un riesgo importante que es el material. Hace una primera etapa que identifica aspectos de lo que el virus produce dentro de ese material y después se hace un segundo proceso. Estas dos tandas llevan más o menos unas 6 horas de procedimiento. ¿Por qué el PCR es tan importante? Porque lo que estamos detectando son cosas donde se toma del mismo virus, o sea, cuando da un positivo es porque el virus está acá. Es distinto de los otros test que toman anticuerpos que no conviene mezclar ahora. Una vez que se establece esa estructura de largado de procedimiento, la placa con la que se trabaja tiene alrededor de unas 40, tiene una capacidad para 90, pero preparar los 90 lleva mucho trabajo, entonces las tandas que se están haciendo son alrededor de 40, se produce el desarrollo, se observa el comportamiento de lo que se tiene frente al reactivo con eso y un área testigo. En eso se compara, por eso aparecen positivos, aparecen negativos, y aparece un grupo que hay que repetir porque el procedimiento no da una señal certera de esta diferenciación, que tiene que ser muy marcada. Tiene que haber una diferencia fuerte entre lo positivo y lo negativo. Lo que está en el centro se vuelve a trabajar, o en algunos casos, a veces la persona, cuando fue hisopada, no se tomó material suficiente y hay que volver a hacer un hisopado en ese caso. Esos datos, positivos, negativos, se aportan en primera instancia a un componente que es, Argentina tiene un sistema nacional de vigilancia y un sistema que está en internet que se carga, se llama el CISA. Entonces, el médico que solicitó la intervención del hisopado armó una planilla que es una hoja y el laboratorio después la completa con una segunda hoja. Eso se hace inmediatamente después de este resultado. Y eso entonces genera que cuando están las dos hojas completas el sistema toma la información. Por eso ese proceso es con cargas manuales en base a esta situación. Pero el sistema va tomando. Entonces, cuando Nación hace un corte, por ejemplo, y se están cargando en todas las provincias, Nación hace un corte y larga un número cuando informa todo lo de las provincias. Pero se siguen cargando. Si ese corte, en lugar de haber sido a las 4, se hizo a las 4:30 o 5, los números cambian, porque permanentemente está entrando información a ese sistema. En el caso nuestro, nosotros tenemos tandas. Entonces, una tanda que comienza a las 9, termina en un determinado horario. ¿Qué información damos nosotros en el parte? Lo que las tandas nos dan hasta ese momento. Entonces, es factible, y en algunos casos hemos hecho, por la significación, pedido al área de comunicación que largue otra información más para cuando la tanda llegó más tarde, pero fue significativamente importante como para comunicar a la población. Los datos que se vienen reflejando en cada uno de los partes, como es una actividad de mucho dinamismo, en donde en el día se realizan distintos procesos y cada uno de esos procesos tienen una determinada cantidad de muestras que son las que se analizan, existen quizás actualizaciones que no son visibles en los partes que se publican oficialmente
y que son mencionados en los partes subsiguientes. La cantidad de casos sospechosos está directamente relacionado con la cantidad de casos ya confirmados, los cuales a través de todo un sistema hospitalario se llama a cada uno de esos contactos positivos ya confirmados y se determina una cantidad de casos que han sido contactos estrechos de los casos confirmados y comienzan a ser casos sospechosos que se encuentran, digamos, en aislamiento preventivo para ver si desarrollan o no desarrollan algún síntoma. Por lo tanto, es variable, los casos sospechosos no hay, digamos, una relación directa que por cada caso positivo vayamos a tener uno o dos, eso es, digamos, muy relativo, cada persona pudo haber estado en contacto con varias personas y eso genera, digamos, que tengamos varios casos, los cuales sí están siendo analizados, sí tenemos un registro y día a día se van analizando las muestras y se van dando los resultados, los cuales no todos están en el mismo parte, sino que se van acumulando o adicionando a los partes que siguen a posteriores, ¿no? El caso sospechoso está definido ya por el Ministerio de Salud de la Nación y por el Ministerio de Salud y Ambiente. Tiene que tener determinada sintomatología, tiene que tener un nexo epidemiológico concomitante, es decir, puede o no venir de una zona de transmisión comunitaria, como lo explicaba el ministro, y en el caso de la provincia de Santa Cruz, todos estos casos que se han desarrollado a partir del clúster o del conglomerado que se desarrolló en Río Gallegos, hace que aquellos contactos estrechos que han estado con algún caso confirmado se empiecen a convertir en casos sospechosos y desarrollan alguna sintomatología y a partir de ese momento sí comienzan a ser candidatos a hisoparse para ver si podemos desarrollar y determinar si están o no con el COVID positivo. Nosotros en la provincia de Santa Cruz determinamos, digamos, por una situación epidemiológica y bajo los criterios sanitarios, que se hisopa a aquella persona que está con sintomatología de caso sospechoso y que ha sido contacto estrecho con los casos ya confirmados y que tengan sintomatología al momento, digamos, en que se los contacta. Inicialmente estamos haciendo el hisopado a esas personas, como también estamos haciendo algunos hisopados a modo de vigilancia para aquellas personas que han sido contacto pero que se encuentran asintomáticos.